Roma es una película que cada quien percibe de manera diferente dependiendo su experiencia personal. Hay muchas personas a las que les encantó esta película por la cuestión social que se representa en ella. Hay muchas otras a las que les encantó por el sentimiento de nostalgia que también genera. También hay otras personas a las que simplemente no les gustó porque se les hizo muy aburrida. Y yo, como una persona que ha estudiado arquitectura, también percibí la película de una manera diferente. Hubieron muchas cosas que representaron en ella que a mí me encantaron. Y en este video quiero compartirles cuál es mi opinión de la película de Roma, viéndola con ojos de arquitecto. Primera cosa que quiero destacar es que la ambientación es increíble. Y bueno, eso es algo que seguramente muchos de ustedes ya se dieron cuenta si ya vieron la película, pero es que realmente es muy complicado encontrar errores en la ambientación. O sea, si uno agarra una fotografía de la época de los años 70 y la compara con la película, prácticamente no va a encontrar diferencias. Es muy bien lograda. Les juro que para hacer este video intenté ver nuevamente la película y buscar algún detallito o algo que pudiese criticar, pero no encontré absolutamente nada. Prestan una gran atención hasta en el más mínimo detalle. Pero ¿por qué esto es tan importante en la película? El tener un excelente diseño en la ambientación, en la producción, no solamente se hace para que sea impresionante para el espectador, sino porque realmente el lograr un excelente diseño, lograr una excelente recreación, también transmite mucha información al espectador para dar a entender en qué época se encuentra desarrollando la película, cuál es el alcance tecnológico, el alcance social que tienen los personajes en el que se pueden desenvolver. Y esto es muy evidente desde la primera escena de la película, cuando salen lavando el piso. El piso no es cualquier piso, el piso tiene unas características de diseño muy específicas que se emplearon de manera muy popular en la colonia Roma en los años 70, utilizando un acabado, un material también muy popular en esa época, y que tan solo con esa escena ya nos está delimitando el tiempo en el que se desarrolla. En el transcurso de la película también se van mostrando diferentes elementos que nos ayudan a entender también en qué momento histórico se está desarrollando. Por ejemplo, en la escena donde Cleo está lavando la ropa en la azotea, esta información se logra transmitir a través de las instalaciones, con los tanques de agua de asbesto, las tuberías de fierro colado, los postes de luz antiguos, los postes de teléfono antiguos, las antenas de luz de conejo, creo que se le llaman, que eran muy utilizadas anteriormente. Son detallitos que hoy en día cada vez son menos comunes de ver en la Ciudad de México, y que dentro de la película el mostrarlos es algo muy importante para dar a entender el contexto en el que se encuentran. Entonces, en cuanto a la ambientación, Dios mío, se la rifaron, está muy bien lograda. Pero esto no solamente se limita al interior de la casa, al interior de las construcciones, sino también en el espacio público, en las calles, en las plazas y en los edificios públicos. Por ejemplo, en las escenas cuando salen caminando entre las calles de la colonia Roma, y específicamente en una escena cuando van caminando a una parte de la zona centro de la ciudad, en las calles también la ambientación juega un papel muy importante. Desde la tipografía que se utiliza en los locales comerciales, la publicidad en el espacio público, hasta también el mobiliario urbano, las banquetas, el material de concreto muy específico que se utiliza en las banquetas, el tipo de pavimento que hay, la nula señalización que hay en las calles, el transporte público. Y lo que más me llamó la atención es que también hayan tomado en cuenta la vegetación que hay en las calles. Y quizás si no viven en la Ciudad de México no entiendan esto, pero la colonia Roma se construyó sobre terrenos que se fueron liberando producto de que se haya empezado a secar los lagos que existían aquí sobre la Ciudad de México, lo que hoy es la Ciudad de México. Entonces originalmente esta zona no tenía mucha vegetación, y esto es algo que se representa muy bien en la película. Si uno ve las calles, la cantidad de árboles que hay en ellas son muy pocos a comparación de los que hoy en día tiene la colonia Roma, que de hecho es una de las colonias con más vegetación de la ciudad. Y estoy seguro de que esto no fue hecho al azar, sino que realmente lo hicieron con la intención de dar a entender que la historia se desarrolla en un punto en el que la colonia Roma aún no se encontraba tan desarrollada como lo es hoy en día. Bueno, ahorita vamos a ese punto del desarrollo. Ahora, la recreación es muy buena, pero la información que logran transmitir con esta recreación no solamente se limita al estilo de vida de los personajes, sino que también logran transmitir otro tipo de información muy importante que a mí me llamó mucho la atención. Además de mostrar el estilo de vida que se tenía en la colonia Roma y en las colonias aledañas, esta recreación también logra destacar de manera muy importante la centralización que ha tenido la Ciudad de México durante muchísimos años. Pónganse a pensar, cuando las escenas muestran a la colonia Roma, muestran una zona con mucha vida, con mucha actividad económica, mucho movimiento, mucha gente, locales comerciales,
etcétera. Una muy buena infraestructura, por ejemplo, se puede ver el tranvía, que es como uno de los mejores medios de transporte que existían en aquel momento, grandes edificios, cines, centros de esparcimiento, escuelas, etcétera. La colonia Roma, que al final de cuentas se encontraba en la zona céntrica de la Ciudad de México, es una de las colonias quizá más desarrolladas para la época, y hay un contraste muy grande cuando las personas comienzan a alejarse de esta zona. Nuevamente, si no vives en la Ciudad de México, quizás no lo entiendas muy bien, pero cuando Cleo llega a Nezahualcóyotl, la ambientación cambia radicalmente. Ciudad de Nezahualcóyotl es una ciudad que se encuentra en los alrededores de lo que originalmente era el Distrito Federal, y la representación que hacen de Ciudad de Nezahualcóyotl en la película es algo que se repitió en muchísimas zonas alrededor de lo que era la parte céntrica de la ciudad. Zonas con calles que ni siquiera estaban pavimentadas, que ni siquiera tenían drenaje, y sobre todo, nuevamente retomando lo de la zona lacustre de la Ciudad de México, zonas que apenas comenzaban a deshacerse del agua del lago de Texcoco y que comenzaban a urbanizarse. Por ejemplo, en esta escena de la ciudad de Nezahualcóyotl, todas las calles aparecen con enormes charcos, no porque la zona aún fuese lacustre, sino porque el terreno, como no tenía un sistema de desagüe, cuando llovía solía inundarse, porque así sucede de manera natural. Entonces, todo este tipo de detalles al final de cuentas logran transmitir la centralización que tuvo la Ciudad de México, como toda la infraestructura, la mayor cantidad de infraestructura se centró en la parte céntrica, en las colonias Roma, Centro, etcétera, y en los alrededores la historia cambiaba considerablemente. Por cierto, no sé si se hayan dado cuenta, pero si en la colonia Roma era evidente la falta de vegetación, en Ciudad Nezahualcóyotl era todavía peor, porque en este año específicamente Nezahualcóyotl apenas estaba comenzando a construirse, a darse forma como una zona urbana, y obviamente no tenía prácticamente nada de vegetación, muy pocos árboles, y sobre todo en esta zona era muy común ver los enormes llanos, los enormes terrenos que dejó el desagüe del lago de Texcoco. Finalmente, algo que me gustó mucho que hayan representado en la película es el cómo muestran que estas zonas céntricas, la Roma, el centro, etcétera, alguna vez fueron muy vivas, unas zonas con muchísima actividad económica, con muchísimo desarrollo, y esto coincide justamente con una época de bonanza, algo que se conoció como el desarrollo estabilizador en México, del cual ya platicamos en un video anterior, y a pesar de que había mucha desigualdad, como la película también lo muestra, justamente en estas zonas hubo mucho desarrollo en la infraestructura. Se muestra bien cómo los edificios públicos estaban muy bien cuidados, como por ejemplo las escenas que graban dentro del centro médico donde se alivia Cleo, etcétera, y yo creo que los que vivimos en la Ciudad de México, esto es una de las cosas que quizá más nos sorprende, porque muchas de las zonas que muestran en la película hoy en día se encuentran abandonadas. Y esto es producto de dos cosas. Uno, que el desarrollo estabilizador se terminó justamente en los años 70, y otra, los sismos del 85. Después de los terremotos que hubo en septiembre de 1985, estas zonas quedaron muy dañadas y al final de cuentas fueron abandonadas. Y durante muchísimos años estas zonas estuvieron en muy mal estado. Eran de las zonas más inseguras de la Ciudad de México y que fueron rescatadas hasta apenas hace unos años. Y que la película trate de mostrar que estas zonas alguna vez fueron muy importantes, creo que es algo digno de rescatar. Y específicamente hay una escena que me llamó mucho la atención, que creo que tiene un pequeño significado escondido. En la escena cuando Cleo va al centro médico para que le digan que está embarazada, uno puede ver el edificio que está en perfectas condiciones, que es como lo mejor que tenía el país en aquel entonces. Pero de repente ocurre un sismo que, como lo representan en la película, es muy pequeño, o sea, es muy ligero. Y a pesar de eso, el edificio tuvo un daño, se le cayó un trozo del plafón sobre uno de los cuneros que estaba viendo Cleo. No sé si la verdad si lo hayan hecho con esa intención, pero para mí esto representa la fragilidad que tenían estos edificios. Después de que ocurren los terremotos de 1985, algo que salió a la luz es que muchos de los edificios públicos que más presumían estaban hechos con las patas, que eran muy frágiles, tenían materiales de muy mala calidad, y esto provocó que colapsaran. Entonces, personalmente, esta escena específicamente yo la veo justamente como una representación de esto, una pequeña muestra que demostraba que los edificios, a pesar de que se presumían de que eran lo mejor de lo mejor, el desarrollo del país, etcétera, al final de cuentas, por debajo de la mesa, eran muy mal hechos. Creo que es una manera muy interesante también de mostrar cómo estaba la situación social y económica, política del país en aquel entonces. Y al final de cuentas creo que Roma es una película que está repleta de esto, que tiene representaciones mostradas tanto directamente como ocultas a un nivel impresionante dentro de la película, que no necesariamente son una crítica, sino una simple muestra, una recreación perfecta
de cómo la gente vivía en los años 70 en la colonia Roma y en las colonias aledañas. Y justamente por eso creo que esta película es muy interesante, porque esto permite que cada quien tenga una percepción diferente al verla, una opinión diferente, sentimientos diferentes, y que al final de cuentas nos hace reflexionar de manera diferente lo que estamos viendo. Es impresionante. Y bueno, evidentemente la película también tiene muchas otras cosas destacables, tanto cuestiones sociales que se muestran en ellas, la actuación, el sonido, etcétera. Hay muchísimas otras cosas de las que podríamos hablar, pero en este video traté de mostrarles cuál es mi opinión, ahora sí que viendo la película con ojos de arquitecto, es decir, enfocándome más a la recreación que hicieron. Y en resumen, la verdad es que me parece perfecta. Una maravilla. En verdad espero que ganen los Óscares a los que los nominaron por mejor fotografía y diseño de producción, porque en serio, se lo merecen. Y bueno, hasta aquí este video sobre mi opinión de la película Roma. Como les dije, cada quien tiene una percepción diferente de esta película, así que por favor no duden en dejar también su opinión aquí abajo en la sección de comentarios y las estaré checando. También les recuerdo que si les gustó este video, por favor no duden en pulsar en el botón del pulgar arriba, y si les parece bien, suscribirse al canal, ya que esto en verdad me ayudará a seguir creando contenido de este tipo. Adiós.